En esta oportunidad vamos a establecer comunicación con los compañeros de estudiantes en la materia de comunicación y lenguaje que se me ha encargado impartir a los terceros ciclos de la carrera de Administración de Empresas. La temática que vamos a desarrollar en esta oportunidad tiene que ver con las barreras de la comunicación o las barreras existentes en la comunicación como cátedra universitaria. En algunas tratadistas de esta materia he podido advertir que señalan que no existen barreras en la comunicación. Sin embargo, he podido también leer en otros textos de otros autores de que efectivamente sí existen barreras en la comunicación, es decir, entre el emisor y el receptor. En el caso concreto y desde mi punto de vista, coincido con algunos autores en el sentido de que sí, precisamente existen barreras en la comunicación, toda vez que la misma, es decir, la comunicación, en varias oportunidades no siempre es precisa, clara, concisa y más que todo fluida, a fin de que el receptor de la misma tenga un entendimiento concreto y cabal de acuerdo a la temática que le interesa. Por eso vamos en esta ocasión, a tratar las diferentes barreras que han sido más desarrolladas en la comunicación. Y en primer lugar, me referiré a las barreras físicas en la comunicación. Estas barreras físicas son las circunstancias que se presentan en la comunicación, no que se presentan en las personas, no, de ninguna manera, sino en el medio ambiente y que de alguna manera impiden una buena comunicación. Podemos señalar como ejemplos de este tipo de barreras físicas a los ruidos que se generan en una comunicación vía telefónica, por ejemplo, a la iluminación cuando no es suficiente en un medio de comunicación televisivo, a la distancia que existe entre el emisor y el receptor, que a veces impide escuchar con claridad el mensaje, o a la falla o deficiencia también en los medios que se utilizan para dicha comunicación, como por ejemplo un micrófono, una grabadora, un teléfono celular, la televisión, etc. Entonces, estas son las barreras físicas que impiden que una comunicación tenga total fluidez. En segundo lugar, tenemos a las barreras semánticas. Entendiendo a estas barreras semánticas en la comunicación, es el significado de las palabras, es decir, que el emisor y el receptor muchas de las veces descontextualizan la comunicación que se quiere transmitir. Es decir, que estas barreras semánticas de alguna manera se puede entender como la comprensión que el sujeto receptor da a un mensaje, ya sea que lo distorsione, lo dé una interpretación distinta, y estas son las barreras semánticas. Es decir, para que no exista una barrera semántica o para superar estas barreras semánticas, la comunicación debe ser absolutamente clara, precisa, concisa y que tenga una fluidez necesaria. Entonces, no da lugar a interpretaciones de distinto orden. Y hemos visto en el transitar de la comunicación, especialmente en la clase política, que determinada cuestión que se trata lo dan diferente interpretación. Y para eso es necesario que la comunicación mejor tenga precisión en las palabras que se utilizan. En tercer lugar, tenemos las barreras fisiológicas, y son aquellas que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido más bien a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Por ejemplo, la alteración de aquellos órganos que constituyen los sentidos, es decir, deficiencia en la escritura, deficiencia en la audición, en la lectura, al escuchar a través de la música o sonidos fuertes,
Estas son las barreras fisiológicas que también se han establecido como barreras en la comunicación que impiden naturalmente entender bien el mensaje que se pretende llegue al receptor. En cuarto lugar tenemos las barreras psicológicas. Estas representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionando a veces por grado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se quiere comunicar. Es decir, depende de la personalidad y del estado de ánimo de la persona, sea del emisor o del receptor. Muchas de las veces el emisor o el receptor tiene temor a que le sea su mensaje escuchado por tal vez por temor a las represalias, a veces tiene odio, a veces está con tristeza, con alegría. Bueno, son diferentes tipos psicológicos que influyen en la persona el desenvolvimiento de una comunicación adecuada. Y por último tenemos las barreras de orden administrativo. Estas barreras administrativas se generan prácticamente más en el orden institucional. Por ejemplo, en una universidad, si el rector no comunica adecuadamente al principio del año fiscal los presupuestos que se han destinado para tales o tales obras o tales situaciones académicas, la comunidad universitaria no tiene conocimiento de ese presupuesto y por lo tanto esa comunidad está impedida prácticamente de solicitar lo que sea necesario, pero acorde al presupuesto universitario. Entonces, estas barreras administrativas se generan prácticamente por no haber comunicación eficaz, eficiente, clara, precisa y que sea de conocimiento normal de los involucrados. Entonces, vemos que existen estos cinco tipos de barreras en la comunicación que impiden de alguna forma que el mensaje llegue claro. Para esto, y en su momento veremos que existen estrategias para superar estas barreras de la comunicación. Por el momento les agradezco y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.